Quiero comenzar diciéndoles de que cada mañana cuando me levanto, no todas mis neuronas están despiertas. Algunos no duermen toda la noche, tienen la neurona despierta. Lo mío no. Lo mío sigue en estado tranquilo. Pero sí lo que hago, y es casi una costumbre, es normal. Las neuronas que están despiertas buscan el botoncito de la cafetera para prender la cafetera. Y la otra neurona que está despierta actúa rápidamente y cambia el depósito de agua de la cafetera. Lo poco o mucho que había allí yo lo tiro, pongo agua nueva, la instalo y coloco ese rico y delicioso café colombiano, ¿no es cierto? Y el resto usted ya sabe. Es saborear un buen desayuno, en buena compañía, con un buen café. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cambiamos el agua de la cafetera? ¿Por qué la cambiamos? ¿Por qué tiramos esa agua si, según yo, miro y está limpia? Está transparente. La pregunta es, ¿usted tomaría un delicioso café Sierra Nevada en una cafetera excelente de alta gama, en cuyo depósito se encuentra una agua turbia, podrida y con olor? ¿Usted lo tomaría? ¿Está despreciando la Sierra Nevada? ¿Usted está desconfiando en la cafetera ultramoderna y electrónica que tengo? No. Nosotros creemos que aunque nuestro ojo no lo vea, en un agua estancada se va a producir microbios y bacterias que probablemente si nosotros los ingerimos en algún lugar nos va a hacer mal. Nos va a traer un dolor de estómago o a lo mejor una enfermedad si seguimos insistiendo en eso. ¿Y por qué es eso? No por el café, no por la cafetera, sino porque es agua estancada. Diga conmigo, agua estancada. No sé para qué sirve que usted repita agua estancada, pero quiero que usted se mantenga activo. Si nosotros cambiamos el agua de nuestra cafetera, o en el caso mío, si yo lo cambio, es porque creo que hay algo importante que va a ingresar en mi vida y no debería ser justo agua estancada. Si algo va a ingresar en mi vida, debería ser algo activo, algo bueno, positivo, algo agradable, pero no, seguramente que no, agua estancada. Y hoy quiero hablarles sobre el río de Dios. Y la palabra río me está hablando de movimiento, me está diciendo de que no son aguas estancadas. Y todos tenemos imágenes que vienen de nuestro país. Yo sé que usted viene, ¿no es cierto?, de una región, de un estrato bien alto, ¿no es cierto? El caso mío no. El caso mío íbamos en verano a bañarnos al río. No teníamos piscina o alberca como usted, ¿no es cierto? Íbamos al río nosotros. Pero tengo esa memoria de que si íbamos a ir a algún lado, debía de haber agua. Sea un lago, un río, el mar, lo que fuere, pero debía de haber agua. Y decimos, donde hay agua, hay vida. Y en la imagen se nos vienen de esos ríos de aguas transparentes, aguas frescas, aguas lindas. Y hasta en algunos casos, como en mi caso de donde yo vengo, hasta había esa fuente de agua, eran las vertientes, es la salida misma de la montaña el agua. Y usted iba y tomaba agua pura. No sé si eran puras, ¿no es cierto? Pero nos decían que era la mejor agua, ¿no? Llena de minerales y todo eso. Pero nosotros, al pronunciar la palabra río, se nos produce en la mente una imagen de movimiento. No es una imagen de algo estancado, de algo quieto, sino todo lo contrario, hay movimiento. Y lo contrario del río sería como un estanque, una laguna, una represa, es decir, no corre. No hay nada en movimiento. Pasa el tiempo y el agua sigue estando en el mismo lugar. Cerca de mi ciudad había un pequeño arroyo y más lejos había una pequeña ciudad, un pequeño pueblo. Y ese pueblo se suministraba del agua de ese río.
Pero cuando salía el río, no llegaba a la otra punta del pueblo porque ya se consumía todo. Entonces dijeron, vamos a construir un muro, un paredón, un dique, una represa. Y ese pequeño arroyo iba a llenar la represa y con esa cantidad de agua iba a proveer a la ciudad o al pueblo. Lo que pasa es que construyeron una gran represa, pero el río era tan pobre, tan poca agua, y cuando no llueve durante semanas y meses, ese dique, represa, lo que sea, era una laguna de olores y bacterias tremendas. Al punto que para abastecer al pueblo ya no podían ni siquiera tomar esa agua, tenían que traer una cañería, un conducto desde otro río porque realmente no proveía agua pura. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, no está en movimiento. Un río trae agua nueva y el río se lleva cosas viejas. Una laguna queda allí, no se renueva. ¿Hay vida en el río? Sí. ¿Hay vida en la laguna? Sí. Solo que la vida que hay en la laguna, bacteria, parásito, alga, microbios, gérmenes, microorganismos, no son todos buenos para nosotros. Hay vida, sí, pero no todo es bueno para nosotros. Así somos nosotros. A veces somos un río y a veces somos una laguna. A veces somos gente que avanza, crece, progresa, prospera y nada lo detiene. Y hay veces que en la vida nos quedamos quietos. Y sepa que el quedarse quieto no es bueno ni para la salud. Si usted se queda sentado trabajando, solo la mano en el mouse y los ojos en la pantalla, pero su cuerpo está sentado durante horas y horas y horas, usted se dará cuenta que en algún lugar algo no funciona bien. Usted debe estar en movimiento. Ahora, ¿cómo podemos hacer para mantener una vida constante en movimiento? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros pensar de que debo ser un río en todas las cosas y no un estanque? Preste mucha atención porque hasta la Biblia nos habla de esto y esto se aplica a toda circunstancia, motivo, razón. Puede ser familiar, laboral, religioso, en los estudios, en lo que fuere. La palabra nos habla de un río muy, muy importante, que fuera revelado, que fue mostrado a un profeta llamado Ezequiel. Y Ezequiel lo escribe sin entender gran cosa, él lo escribe tal como le fue revelado. Y en Ezequiel capítulo 47 dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, significa 500 metros. Midió 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 500 metros y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Fíjese qué importante esta escena. Es una muestra de lo que Dios le quiere revelar a Ezequiel, pero es una visión clara de lo que es la casa de Dios. No es agua estancada, no es agua putrefacta, no es agua que no va ni viene, no es una agua que tenga bacterias o algo que nos afecte a nosotros. Es una agua en movimiento, es un río. Y es el río que dice la palabra que sale de debajo del umbral, de la puerta, de la casa de Dios. No es cualquier río y no sale de cualquier lado,
sino que sale de la misma presencia de Dios. Es el río que nos va a llevar a nosotros a tomar una decisión. ¿Qué río yo quiero pertenecer? Porque al principio, dice la palabra, era agua poco profunda. Pero con el correr del tiempo y aprender a obedecer el llamado de Dios, siempre el llamado de Dios nos va a llevar a aguas más profundas. Quiero decirte algo. Muchos pueden hasta meterse en el río equivocado. Y cuando tienen los problemas que ya no dan más, buscan de Dios. Usted y yo debemos primero buscar de Dios y luego Él nos va a decir, métete en el río. No es meterse en problemas y buscar a Dios, es buscar a Dios porque cuando vengan los problemas, Él te va a levantar, Él te va a sacar. Y dice la palabra, medía y le decía, ahora vamos, mide otros 500 metros, vamos. ¿Qué está diciendo? De que alguien te va a acompañar. Dios nunca te va a decir, métete y arréglatela y que Dios te ayude. No, Él te va a acompañar en el proceso. Él va a estar en el proceso. Pero Él quiere que seas un río, que avances en el río de Dios, que avances, que te muevas. Y yo siempre insisto, traiga papel y lápiz porque la memoria es muy débil, es muy frágil, es muy corta. Y si puede, anote, y si no, sáquele una foto a la pantalla, que no está este texto, pero es así. Anote esto, entrar al río de Dios es un acto voluntario. Cada uno debemos decidir voluntariamente meternos en el río de Dios. Lo segundo, permanecer en el río de Dios es un acto voluntario. Yo debo tomar la decisión de permanecer en ese río. Y tercero, es necesario trabajar duro para permanecer en el río de Dios. Lo primero, nadie va a caminar en el río que Dios me da a mí. Yo no puedo caminar mi fe cristiana basada en la fe de otro. Yo no puedo amar a mi esposa con el amor que yo veo que aquellos se aman. No, tiene que ser algo personal. Y yo voy a tomar la decisión de meterme en el río de Dios, pero también yo voy a tomar la decisión de permanecer en ese río. Fácil es salirse. Fácil es echarle la culpa. Bueno, usted sabe, allá no me saludaron, no tenían lugar, no me dijeron bienvenido, no me dieron el regalito de bienvenida, por eso no voy a la iglesia. No, permanezca en el río. Permanezca. Porque el permanecer se requiere perseverancia y trabajo de todos los días. Es necesario. Asistir a la iglesia de tanto en tanto, eso es como mirar el río que pasa por allá. Yo no tomo ningún compromiso, yo no me meto, no cuenten conmigo, conozco de Dios, tengo varias Biblias en mi casa, en el celular tengo varias versiones de la Biblia, pero yo lo miro de lejos. Eso no es lo que Dios le quería enseñar a Ezequiel, sino métete en el río. Métete. Es necesario que tú seas parte activa de la obra de Dios, es decir, mojarse los pies. Mojarse los pies significa comenzar a meterse en el río. Los que hemos dado algunos pasos de fe, yo le diría, no nos hemos arrepentido de lo que Dios nos ha llevado a esa situación. Decisiones que hemos tomado como familia, decisiones que hemos tomado a nivel personal. No me vuelvo atrás, no me arrepiento, porque cada vez que hemos hecho algo en fe, creyendo que Dios nos lleva en eso, nos mostró que Él estaba en el asunto. Él nos mostró que Él estaba en el asunto y nos abrió camino delante nuestro. Y quiero decirle, la primera medida que este profeta Ezequiel tuvo que caminar fueron 500 metros. No se hace en un paso. No es un paso de fe que di una vez, ya ni me acuerdo en qué año, no. Eso es transitar todos los días.
Yo me detengo y ahí quedé. Debo seguir y seguir y seguir. Y dice que llegó a los 500 metros. A los 500 metros. Y el agua estaba recién en los tobillos. ¡Ja! Hermano, yo voy a la iglesia, yo oro, me levanto a las 5:30 de la mañana a orar. Usted no sabe, es cosa de loco. Pero todavía estoy en los tobillos. ¿Sí? Y la palabra le dice, bueno, llegaste hasta acá. Perfecto. Vamos otros 500 metros. Oh, pero yo ya creo que ya tengo la fe para mover montaña. Vamos, seguí avanzando. 500 metros más y llegó el agua a la rodilla. Fíjese que lo que para nosotros es un gran paso de fe, puede que el agua recién estemos a nivel de los tobillos. Y los pasos de fe son así. Son pocos, pero constantes. No hace falta un paso de fe extraordinario y nunca más, sino los poquitos de cada día. Señor, yo no sé si tiene impacto en mi vida leer la Biblia, pero la voy a leer. No tengo ganas, Señor, de leer la Biblia, pero voy a leer un versículo. Es ese pequeño paso. Tengo una gana de dormir a la mañana, pero Señor, me voy a levantar media hora para ti. Ese es ese pequeño paso. Es un pequeño paso. Ay, Señor, yo ya estoy navegando. No, todavía no llegó ni a los tobillos. Me cuesta mucho ofrendar. ¿A usted le cuesta? A mí también me cuesta. Pero si yo quiero seguir avanzando, tengo que, Señor, no sé. Aquí está mi ofrenda. Aquí está mi compromiso. Aquí está mi nombre para hacer algo para que tu obra avance. Es cada día un poquito. Es cada día un poquito. Y seguir avanzando, y seguir avanzando. Y Ezequiel dice que ya llegó un punto donde ya él no llegaba a tocar el fondo. Ya era llevado por la corriente del agua. ¿A dónde? A 2000 metros, 2 kilómetros más tarde. Si en distancia, en un río, es lejos. En la vida de cada hombre y mujer de fe es lejos, pero se requiere perseverancia. Un paso a la vez, un paso de fe a la vez, una pequeña ofrenda a la vez, una corta oración a la vez, un versículo bíblico a la vez, un día a la vez. Y es donde nosotros comenzamos a ver que Ezequiel transita en ese río, que sale el agua del umbral de la casa de Dios. Es decir, Ezequiel debía de mantenerse firme, creerle a Dios, pero seguir avanzando. Y si usted y yo nos pusiéramos humanamente en el lugar de Ezequiel, estaríamos primero solo, porque el camino es solo. Segundo, rodeado de temor, miedo, pánico, dudas. ¿Seré yo? ¿Será Dios? ¿Será la iglesia? ¿Será mi esposa? ¿Serán los hijos? ¿Será el pastor? Que tengo dudas. Lo único que hace la duda es paralizarte. Lo único que la duda te ayuda es para no tomar decisiones. Lo único que la duda hace es que te bloquea. Y Dios te está diciendo en este día, avanza. Mantente firme. Sigue avanzando, mismo si hay miedo, inseguridad, duda. Hay que seguir avanzando. Dígale al que está al lado suyo, avanza. Dígale. No lo haga por telepatía, así usted lo mira y no dice nada. Dígale porque el otro no entiende. Avanza, avanza. No dudo que Ezequiel habrá tenido ganas de volverse atrás. Si la historia fuera escrita por nosotros, diríamos, al tercer día pegamos la vuelta. Al tercer día, al segundo día ya casi, pero dijimos un día más, 1 milímetro más. Y pegué la vuelta. Y pegué la vuelta porque no quise salir de mi zona de confort. Estaba conforme con lo que estaba y no quería seguir avanzando. Pero llegando allá a las aguas profundas,
allá donde Dios quiere llevarte en este día. No mañana, no dentro de 20 años, no lo que viviste hace años atrás. Hoy quiere llevarte a aguas profundas, donde pierdes el control de tu vida. Ya no tienes estabilidad propia, el agua te lleva. Es donde Dios te quiere llevar, a aguas profundas. Y dice que llegando al otro lado, dice el versículo 6, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Es como si le diría: Ezequiel, estabas tan ocupado con tu inseguridad, con tu temor, con tu pérdida de control, con tu pánico, que dejaste de ver lo que había a tu alrededor. Por eso le dice: ¿viste? ¿Viste que a lo largo de tu vida había árboles al lado tuyo? ¿No lo viste? ¿No lo viste? Mira, Ezequiel, salí del agua, vení. Y ahora yo te acompaño y vamos por la ribera del mismo río. Y dice la palabra: había muchísimos árboles a uno y otro lado. Cuando tú avanzas en muchas áreas de la vida, te vas a dar cuenta que al avanzar te vas a concentrar muchas veces en tu problema, en tu casa, en tu deuda, en tu foto, en lo que fuere, y dejas de percibir todo lo bueno y agradable que Dios tiene a tu alrededor. Y te puedo asegurar de que cuando inviertes tu vida en la obra de Dios, hay muchos árboles, muchísimos árboles que son nutridos por el río de Dios. Y si tú estás en el río de Dios, no solo tú te nutres y bendices a otros. Tú eres una fuente de bendición para otros. Y usted me dirá: pastor, usted no sabe lo que yo estoy atravesando, los problemas que yo tengo. Hay gente peor que vos, seguro. Mientras tú te vas tomando profundidad en el río de Dios, comienza a disfrutar de lo que Dios está haciendo en otros. Me alegro tanto cuando te va bien, te lo digo en serio. Me alegra muchísimo por ese nuevo puesto de trabajo. Me alegra cuando compran una casa. Me alegra, hermano. ¿Qué quiere que te diga? Me pone bien. Vinimos de lejos, llegamos sin nada a lo que hoy tenemos. Me alegra cuando recibiste la ciudadanía esta semana. Me alegra. Es un éxito. Es una bendición navegar en este río, porque el río trae bendición y muchísimos árboles a uno y otro lado del río. Dios te dice en esta hora, escucha bien, mientras tú dabas pasos de fe a tu alrededor, yo te estaba proveyendo sanidad, bendición, protección, cobertura, una palabra fresca para tu vida. Te estuve levantando, sosteniendo, y tu vida ha sido de bendición para otros. ¿No te diste cuenta? Dios le dijo a Ezequiel: ¿te diste cuenta? No, yo no me doy cuenta. Yo soy hombre de bendición. Y quiero decirte, tú eres un hombre, una mujer de bendición. Los que se arriman a ti salen bendecidos. Los que están en tu casa son bendecidos. Cuando tú entras a la casa de alguien, esa casa es bendecida. Usted entra al restaurante del que sea, ese restaurante comienza a ser bendecido. No por el dueño, no por la marca, porque hay un hijo, una hija de Dios que entra y es bendecido. Dale un aplauso a él. ¡Aleluya! Versículo 9 dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Fíjese, nos habla de muchísimos árboles,
pero también nos habla de muchísimos peces. Dentro y fuera del agua hay muchísimo. Diga conmigo, hay muchísimo. Hay mucha bendición. Hay mucha bendición. Hay bendición del cielo exclusivamente preparada para tu vida. Hay bendición cuando tú sirves, cuando tú navegas en el río de Dios, cuando te metes dando pasos de fe. Hay un cielo que se abre y hay muchísimos árboles, pero hay muchísimos peces también. Hay abundancia, no pocos, no algunos, a lo mejor, no. Hay muchísimo para tu vida, hay muchísimo para tu casa, hay muchísimo para los tuyos. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha provisto, porque Él hace eso. Dice, por haber entrado allá las aguas, recibirán sanidad y vivirá todo el que entrare en ese río. Yo quiero estar en ese río. Yo quiero estar en ese río. Yo quiero ser de aquellos que se meten en el río de Dios. Y no puedes navegar en el río de otro. No puedes pretender comer del árbol del otro. No puedes ir a pescar los peces de otro. Tú debes ser de aquel que se levante y diga, yo soy de aquellos que quiero el bien para mi vida, para mi casa, para mi hogar, para mi familia. Y Señor, tú me darás y sobreabundará. Daré y no pediré prestado. Soy hombre bendecido, somos casa bendecida. Y aun cuando entrare alguien sin saber, entra a casa y dice, no sé, ustedes tienen un ambiente diferente, hay algo diferente, se respira diferente aquí. Sí, la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque navegamos en el río de Dios. Algunos dirán, pastor, lo hicimos así y lo seguiremos haciendo del mismo modo. Agua estancada. Otro dirá, ¿para qué cambiar si esto funciona muy bien? Agua estancada. Le tengo miedo a los cambios, pastor. Agua estancada. Prefiero lo viejo conocido a lo nuevo por conocer. Agua estancada. El nuevo mover de Dios no es agua estancada, es un río que fluye. Es un río que avanza, es un río que crece, es un río que se lleva toda basura, todo yuyo, todo árbol, todo lo que no produce, se lo lleva. Y dice, hay muchísimos peces. Ese es el río de Dios. No pretenda que la iglesia sea como hace 50 años o hace 30 años o hace 5 años atrás. El río va cambiando, el río va trayendo cosas nuevas. El río de Dios te está hablando y te está llamando en esta hora para que tú comiences a dar esos pasos de fe. Es necesario que te asegures que el río sale del umbral de la casa de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en Proverbios 16:25 dice, hay caminos que el hombre considera buenos, pero que al final resultan caminos de muerte. ¿Qué está diciendo? Que hay muchas fuentes de agua que no vienen de la casa de Dios, que no vienen de la presencia de Dios, que al ojo humano, que al concepto humano, que a la idea humana son buenos, sí, pero que su final es final de muerte. Y Jesús lo dijo en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Jesús nunca te dijo, hermano, si usted me conoce a mí y me recibe en su corazón, usted será la mejor agua estancada de la ciudad. No dijo eso. En el reino de los cielos hay estanques con aguas putrefactas para el que quiera bañarse allí. No dice eso. Dice, sino aquel que bebiere de mi agua, de su interior correrán ríos de agua de vida. De tu interior, hermano, esta noche debes salir de aquí con un río de agua de vida. Dios me bendice, Dios me prospera, Dios me sana, Dios me cuida, Dios me sumerge cada día más. Cada día que avanza estoy más inseguro en mis pasos porque confío en el Señor. Y yo hago como Ezequiel. Me dijiste, Señor, que avance. Vamos juntos. ¿Está un poco más profundo? ¿Estás conmigo? Seguimos y seguimos. Y el Señor siempre te va a decir, vamos. Yo te invito a dar este paso de fe porque es lo mejor para tu vida.
Él nunca te va a decir, métete en problemas y ve cómo los resolvemos más tarde. El Señor está contigo y Él te dice, Él tiene palabra de vida y vida en abundancia para ti. Yo quiero que cierres tus ojos por un momento. Este es el tiempo más importante de toda la reunión. Cierra tus ojos por un momento. Hay un río en este momento que está fluyendo y viene de la presencia de Dios. Ese río, podríamos decirle, es el Espíritu Santo que fluye en medio nuestro. Ignorado por algunos, despreciado por otros. Algunos caminaron en ese río y luego se salieron. Habiendo gustado de la casa, de la presencia de Dios, se alejaron. Pero hoy el Señor te dice, si estás lejos, yo te invito al río. Te tienes que zambullir, te tienes que mojar, tienes que caminar. Es un camino largo, es un camino interesante. Y si estás ya conociendo al Señor, el Señor te dice, bueno, ahora tienes que dar un paso más, seguir avanzando. El río corre, el río avanza, pero debes dar tus pasos. ¿Qué decisión tomarás? Y la pregunta es importantísima y es personal. ¿Qué decisión tomarás tú en esta noche? ¿La dejarás pasar como tantas otras ocasiones? ¿Pensarás que otro tomará la decisión por ti? Y Dios te dice, yo te hablo a ti, te conozco a ti y quiero hablarte por tu nombre. Te invito a que tomes un paso de fe, hagas un paso de fe y digas, a partir de hoy, a partir de este día, a partir de esta hora, yo quiero comenzar a dar un paso firme en la fe. Yo me voy a comprometer a leer la palabra, no mucho, pero algo constante y permanente. Me voy a sumar a un grupo Conexión de la iglesia. No entiendo mucho, pero quiero sumarme, quiero ser parte. Comenzaré a orar, no sé cómo hacerlo, pero voy a empezar. No quiero pasar el panier, la canasta de la ofrenda, sin que yo haya hecho algo. Yo quiero ser parte de lo que tú harás en esta ciudad, Señor. Y puedes contar con mi finanza, con mi economía. Yo quiero dar mi diezmo, yo quiero dar mi ofrenda. Señor, ¿cómo lo hacemos? Señor, yo doy esto, no sé cómo, pero yo lo voy a hacer. Yo daré mi tiempo, daré mis recursos, daré mis esfuerzos, porque yo sé que el río de Dios avanza. Y no vendrá otro a ocupar mi lugar, no vendrá otro a tomar mi lugar, porque soy yo el que voy a comenzar a transitar. Si tú eres uno de esos o de esas, ese hombre o esa mujer, ese hermano o esa hermana, que en esta noche decide tomar una decisión de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores en aguas profundas, yo te invito a que, así como estás, tú puedas ponerte de pie, decirle, Señor, cuenta conmigo. Yo lo hice hace muchos años atrás, nunca me arrepiento de haberlo hecho. He conocido a otros que no lo hicieron. Cada uno decide, pero yo decido, Señor, servirte. Y cuando yo decido servirte, tú me llevas a aguas un poquito más profundas. Pero quiero ser de bendición a otros. Quiero ser de bendición. Hay muchos árboles alrededor que yo veo que este río trae nutrientes, trae bendición. Si tú eres uno de esos, levanta tu mano allí donde estás y dile, Señor, aquí está. Dígale con sus palabras, aquí estoy, Señor. Llévame a tus ríos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos lleve ahora, nos impulse ahora, nos lleve, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Llévame más lejos, Señor, a lugares donde nunca estuve. Llévame, Señor.
Que tu río traiga vida a mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Dame creatividad, dame dones, talentos, habilidades, porque he decidido servirte a ti, Señor. He decidido comenzar a dar pasos firmes, Señor. Nada ni nadie me hará volver atrás. Y cuando me encuentre inestable en la fe es porque estoy nadando en tu río, Señor.